Hola, mi nombre es Julio Romero y hoy quiero compartirles algunos rasgos acerca de Virgilio Mantilla Arango, fundador y coordinador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos desde el 2009, y quien está cumpliendo una quinta condena política, digamos, y les explicaré por qué una quinta condena cuando todos hablan de una cuarta condena. Estamos en una campaña de protesta y pidiendo, intercediendo porque sea detenida la arbitrariedad, el abuso y el ensañamiento por parte de el régimen cubano contra este sencillo hombre que además ha sufrido todo tipo de abusos, acoso, golpiza, represiones desmedidas y ha estado en peligro de muerte también de una u otra manera dentro del régimen carcelario y también en la calle cuando ha estado bajo alguna liberación en todos estos años que ha estado de prisión en prisión. Hablaré acerca del activismo y del valor de este ser humano, un hombre sencillo y el cual yo puedo dar fe de que tiene un corazón completamente consagrado a lo que es la causa de la libertad y el cambio prodemocrático en Cuba. Yo, Virgilio Mantilla Arango, desde Césped de Camagüey, me uno al movimiento de San Isidro, apoyando a todos esos hermanos que están en huelga por su libertad y por su derecho tanto cultural como político y económico. Desde aquí, desde Céspedes. Buenas noches, yo soy Virgilio Mantilla Arango, uno de los activistas y líderes de la oposición más vieja en la provincia de Camagüey. Para la tercera unidad de Monte Carlo. Ahí fui amenazado con 30 años de prisión, una multa a mí, a Humberto Galindo y a Kiko, que no vamos a pagar. Yo no soy ojito de los cuatro que vio yo no sé a quién para que le quitara la multa y amenazó que todo se iba a deschavar las cosas. No. Yo simple y llanamente no la voy a pagar. Porque Carlos Manuel de Céspedes y José Martí, así como Feli Valera, Ignacio Gramonte, Mariana Grajales, Maceo, son nuestros próceres. No es Carlos Mar, no es Federico Engli, no es Lenin, no es Stalin, no es Mao Zedong, no. Esos no son mis próceres. Lo dejé dicho en la seguridad del Estado. Y voy a seguir repartiendo por las calles y pegando los pensamientos de mi apóstol o el apóstol de todos los cubanos, de José Martí. Todos los sufrimientos que yo pasé en estos 7 meses dentro de la prisión, que no lo puedo llamar como un sufrimiento como cualquier otro preso o cualquier otro activista de los derechos humanos. Estos 7 meses fueron 7 meses de tortura psicológica y de intentos de asesinato por medio de la COVID-19. Virgilio Mantilla Arango, oriundo del poblado Carlos Manuel de Céspedes, uno de los municipios más pequeños de Camagüey. Es un hombre humilde de vida y humilde de familia. Virgilio es de esas personas que lo da todo sin reservarse nada para él, como ha estado dando de por vida y en todos los años que yo
le conozco y antes de conocerle, según tengo entendido, ha dado lo mejor de sí para la causa de todos y por el bien de todos, que es la liberación de Cuba del comunismo, del castrocomunismo, del poder que ha sometido a nuestro país por más de 6 décadas y que este hombre sencillo ha entregado a esa causa lo mejor de una manera humilde, en sacrificio, con carácter de incondicionalidad. Yo puedo describir a Virgilio como un hombre de marcada nobleza, desposeído de sí mismo, apasionado y entregado a lo que cree y también a los que comparten su lucha por justicia de manera fiel. Es un hombre constante, incondicional. Virgilio es uno de esos cubanos que no ha sido necesariamente un universitario para impresionar con su valentía e inquebrantable conocimiento de lo que quiere, entrañando todo el valor de lo justo y reconocible en dignidad. Y quiero decir que Virgilio es una persona que te habla de los próceres, de los mambises, de nuestros padres fundadores, con un total conocimiento y con una pasión de continuidad, de amor por esas causas auténticas e iniciales de bienestar de todos y para todos, como lo soñara Martí y como lo procurara nuestros independentistas en la lucha de las maniguas cubanas. Fue preso por primera vez en mayo de 1993, cuando protagonizó junto a familiares y amigos una rebelión en protesta por el asesinato de un joven pariente, creo que tenía unos 14 años, era menor de edad, y quien muriera a manos de la policía del municipio Florida, también en Camagüey. Por esa causa cumplió poco más de 6 años, hasta el año 2000, cuando se unió, una vez liberado, y por medio de Delio Requejo, también conocido como Nenito Requejo, se unió a la Fundación Cubana de Derechos Humanos, coordinada por el abogado invidente Juan Carlos González Leiva. Bueno, cuando yo conocí la fundación, no sé si es que antes eh, la, la coordinaba otra persona. Y junto a Juan Carlos González Leiva y otros activistas de tal organización se sumaron a una protesta en el año 2002 en el hospital de Ciego de Ávila, donde se hallaba un opositor que había sido reprimido y golpeado ese día en que planeaban reunirse en la directiva de la organización, según recuerdo que me contó o me contara Virgilio, que aquel activista había salido y había sido atropellado por los efectivos de la policía política, encima de que creo que estaba operado, tenía alguna condición de salud que hizo que la violencia que usaron con él pues lo llevara hasta el hospital. Allí se manifestaron con consignas antigubernamentales y contra Castro, una protesta pública que trajo consigo una causa nueva de 4 años de condena, pero en la prisión le aumentaron más de 2 años, por lo cual yo digo sería una tercera condena, porque si estuvo en la prisión 2 años extra de lo que había sido, no importa que no le hayan hecho un proceso, no estaba de vacaciones, estaba cumpliendo, tingiendo una condena, estaba entregando 2 años más de su vida por haberse manifestado en contra de abusos y necesidades dentro de la prisión un día 26 de julio, y esto hizo que le extendieran 2 años, convertida en tercer condena, y la cual culminó en resumen a mediados del 2008, creo que por allá por el mes de junio. Allí fue cuando conocí personalmente a Virgilio. Ya nos habíamos conocido vía telefónica un par de años antes, cuando él llamaba desde la prisión a la casa del expreso político también Omelio Lázaro Angulo, lugar donde nos reuníamos algunos activistas o periodistas independientes para comunicarnos
para la radio exterior y otros medios, como era Radio Martí, Radio República, Nueva Prensa Cubana. Allí en casa de Omelio Lázaro yo tuve la oportunidad de estar presente en momentos en que Virgilio Mantilla llamaba desde la prisión y pude conocerlo, saludarlo y conversábamos en algunas ocasiones. Pues luego, cuando ya es liberado en el 2008, continuamos de algún modo en sintonía. Después de no solo de conocernos por vía telefónica, también nosotros para aquel tiempo, 2007, estuvimos celebrando y llevando a efecto una cadena de oración y ayuno que se hacía cada sábado en el reparto de la Ceiba, sábado tras sábado, sin fallar. Allí nos reuníamos miembros del Movimiento Solidario Expresión Libre e invitábamos a periodistas independientes y activistas de otras organizaciones como el Movimiento 24 de Febrero, el PSDC. Allí en la biblioteca Pedro Luis Boitel hacíamos un ayuno. La biblioteca era dirigida por José Mola, pero estaba en prisión precisamente con Virgilio Mantilla en ese tiempo en la prisión Kilo 9. Esta cadena de oración ellos la hacían dentro de la prisión y nosotros acá afuera lo que hacíamos era que apoyábamos al unísono al mismo tiempo ellos dentro de la prisión, y era un grupo bastante numeroso de presos que se fueron sumando al movimiento presidio político Pedro Luis Boitel, fundado por Jorge Luis García Pérez Antúnez dentro de las cárceles, y el cual tenía un activismo connotado allí dentro de la prisión Kilo 9, donde también comuniqué con muchos presos, varios presos, incluso hay uno que no recuerdo el nombre, que me dio su testimonio de cómo fue apuñaleado. Recibió una puñalada que iba dirigida a Virgilio Mantilla y que había sido orquestada y ordenada por los militares de ahí del régimen carcelario. Recuerdo también que en ese tiempo ellos se reunieron y Virgilio me hizo llegar un pullover con la palabra cambio empresa y que traía decenas de firmas de todos aquellos que participaban desde dentro en estos ayunos sabatinos. Por tanto, cuando Virgilio ya sale en el 2008 ya tenemos una referencia, un precedente de conocernos, y pues ya una vez que instauramos contacto personal, pues él se acerca allí a nuestra organización Movimiento Solidario Expresión Libre o a mi persona directamente y comenzamos a trabajar prácticamente, a intercambiar, a relacionarnos hasta el año 2009, en el mes de abril, que tenemos el propósito de crear algo parecido a la Alianza Democrática Oriental, que une y armoniza a varios activistas de todo el Oriente, de todas las provincias del Oriente, y que está liderada por Rolando Rodríguez Lobaina, y fue fundada por Roberto Pardiña y Eliezer Consuegra Rivas. Esta Alianza Democrática Oriental tiene una característica que promueve mucho, es muy activa, muy fermentosa allí en toda esa parte desde las Tunas hacia allá, y que nuestra organización, el movimiento Mosel, pues ya se había también plegado. Y más o menos esa idea era lo de la alianza, lo de hacer una alianza en la parte central que topara con lo que era la alianza, pudiera ser un puente entre esa parte de Oriente y la parte de Occidente. Fue nuestra primera idea y pensábamos expandirnos a Ciego de Ávila, aunque al final pues se resumió así. Recuerdo este evento donde participamos unos más de 30 activistas y algunos fueron detenidos. Se realizó allí en la Plaza Méndez, en Reparto Méndez, no recuerdo se llama ese reparto ahí, pero está por la Plaza Méndez, en la casa de Marlene y Roberto. Marlene Bermúdez, que también tenía una biblioteca, y Roberto, que estaba presidiendo el PSDC. Y concluimos pues nombrarle Unidad Camagüeyana para los Derechos. Se creó la junta directiva y propusimos que Virgilio fuera el coordinador de esta nueva organización, de la cual pues recuerdo yo mismo me encargué de hacer el logotipo, hacerlo
pues fue lo que me tocó dentro de la directiva, hacer los principios básicos y la agenda de trabajo que iba a llevar a cabo la unidad camagüeyana. Y desde ese momento, pues Virgilio asumió la coordinación unidad camagüeyana por los derechos, lo cual se expandió hasta el municipio de Florida y Céspedes, aparte de que, bueno, pues había también miembros de otros municipios, pero el conglomerado y el fervor que se generó en Florida fue tan movido que este fue el origen de la alerta máxima de la policía política y luego el estado represivo intenso y desmedido contra la persona de Virgilio Mantilla, porque realmente se fueron sumando tantos activistas y tantos jóvenes de Florida que nos reuníamos y aquello éramos hasta 100 personas en una casa, en una actividad, salíamos a las calles, una galería de arte que inauguró con este muchacho René, el pintor, y que hicimos bajo un asedio policial tremendo la inauguración, luego salimos a las calles pacíficamente, un conglomerado, y esto trajo consigo nuevas represalias que se iban aumentando en los siguientes encuentros o actividades que concertábamos si es que podíamos lograrla, porque los operativos policiales se hicieron cada vez más intensos, y la persecución, las detenciones vía pública, los secuestros policiales llevaban a los activistas y no sabíamos de ellos por días, no sabíamos ni en qué unidades estaban. Esto fue el trabajo encomiable y entregado, realmente un trabajo de entrega, un trabajo de sacrificio, de celo de Virgilio Mantilla, sobre todo en el municipio de Florida, Camagüey y Céspedes. Estamos hablando del año 2009. Ya había dicho que Virgilio había salido de cumplir su tercera condena, o sea, tercera, porque fueron dos condenas en una, en el 2008. Y ya por el 2009, como les contaba, que fueron acrecentándose las represiones y las persecuciones, pues Virgilio se convierte en el objetivo principal de la policía política en Camagüey. En esos años, pues éramos 4 personas con una situación peculiar con respecto a la represión sobre nosotros. Y estoy hablando de cámaras en el vecindario, persecuciones a talones pisados, días continuos. Estamos hablando de micrófonos y equipos de escucha desde casas aledañas. Estamos hablando de grupos armados con palos esperando órdenes continuamente. Nosotros llegamos a ocupar algunos de esos palos que eran fabricados por presos, palos como de marabú con una agarradera para darnos golpe. En este caso estaba Joan David, también de Santa Cruz, el Ricardo Freire Jiménez de la unidad camagüeyana, y que prácticamente era el amigo incondicional que siempre andaba con Virgilio. Y allí en el callejón de Santa Bárbara, en Camagüey, tenía una represión continua y constante. Si iban a mi casa, los cercaban, los detenían saliendo de la casa donde yo vivía. Estos fueron llevados en más de 10 ocasiones en 6 meses, 3 meses, no recuerdo. Yo di la noticia, la cantidad de detenciones que pasaron Virgilio Mantilla Arango y Ricardo Freire Jiménez, desaparecidos, secuestrados de la vía pública, golpeados. Íbamos con sus familiares y preguntábamos en todas las unidades de policía y no nos daban fe de vida. El trabajo que hizo Virgilio Mantilla también con los niños es un trabajo descomunal, algo que va a quedar para la historia, para esos niños de Florida y de Céspedes, de esos lugares apartados, donde se hizo una actividad para un día 6 de enero. Se concentraron más de 300 niños. El régimen trató de hacer una actividad para disuadir la que estaba llevando a cabo la unidad camagüeyana, y lo que lograron fue que los niños que ellos llevaron se cambiaron para acá y se cruzaron para la actividad de la unidad camagüeyana, donde había
todo tipo de golosinas, juguetes que posiblemente, bueno, los únicos que tenían ese tipo de juguetes eran los hijos de los gobernantes, de los sicarios y de los que mantienen el poder en Cuba. Pero esos juguetes que fueron posibles gracias a un trabajo del directorio, fueron repartidos con todo tipo de actividad, una alegría inmensa, coloridos, y que también hubo que rentar carros para poder moverlo. Hay un testimonio de un pastor que es amenazado por la policía política en Céspedes y él se negó a que los niños fueran trasladados en el camión de la iglesia. El trabajo de la promoción de la campaña No Cooperación que se hacía en las calles, repartiendo todo tipo de información al respecto. Y muchas cosas que no debo yo decirlas, por algún día sabrán y él las contará o les toca a él contar. Yo las sé, las conozco, pero no me toca a mí decirles de cuántas cosas trató de promover Virgilio y otras que pudo hacer de muchas maneras. Recuerdo el día 21 de agosto del 2010 que habíamos planificado un convivio en Florida, pero pues no se pudo dar. Yo fui arrestado en el medio de la vía pública delante de mis hijos y llevado para una y otras unidades de la policía ese día, y pues coordinamos hacerlo al día siguiente, a pesar de todas las amenazas y de la detención, todo el tiempo que estuve detenido, y así lo hicimos allí en el municipio de Florida, en la casa de Nancy García López, donde habíamos casi unos 30 activistas reunidos, y nos abordaron el primer secretario del partido, jefe del gobierno de allí de Florida, jefe de la policía. Buscaron todo tipo de delincuentes, trabajadores de los centrales, los armaron con piedra, palo, cabilla para ir y tratar de linchar a todos los presentes, donde habían 4 o 5 niños, incluido un parapléjico sordo en silla de ruedas y 3 niñas menores de edad. En otra ocasión Virgilio tuvo que tomar como postura la decisión de inmolarse para no ser llevado por la policía política allí en Céspedes, delante de su madre, en un operativo de los tantos a los cuales fue sometido. Virgilio Mantilla, por el tipo de trabajo que se hacía en Camagüey, donde estaba el activismo más efervesciente y donde se interactuaba más, incluso con activistas de otras provincias, pues él se veía en la necesidad de estar cerca y por eso estuvo en un cuarto prestado por mucho tiempo, bajo amenaza, el dueño del cuarto también bajo amenaza. Si se movía y rentaba en algún otro lugar, pues allá iban también a amenazar y a tratar de hacerle la vida imposible para que lo sacaran del lugar. Les digo, es un hombre en quien se puede confiar plenamente y que tiene un carácter noble de entrega, tanto humanamente como moralmente, dentro de sus convicciones dentro de la política. Virgilio es una persona que si trae un peso en el bolsillo y ve que a usted le hace falta, él, si usted se lo pide, se lo quita y se lo entrega con los ojos cerrados. Ese es el tipo de hombre que es Virgilio. Virgilio que fue mandado a matar en la prisión más de una ocasión, en las cárceles, por denunciar el tráfico de droga y estupefacientes de los guardias dentro de los regímenes carcelarios, mandado a matar, no solo en manera de asesinato, sino también exponiéndolo, como hicieron en la última de sus prisiones, donde lo pusieron con otro recluso en un cuarto para que el recluso que estaba positivo con COVID-19 lo contagiara, y así mismo fue. Virgilio, que tiene muchas situaciones de salud, salió bien débil y bien afectado de salud. Yo recuerdo, bueno, yo salí en el 2011, salí de Cuba, pero después del 2011 hay una revocación que le hacen a la prisión de Virgilio, y alguien que fue detenido e interrogado me contó que le habían preguntado que qué sabía acerca de una salida ilegal de Virgilio. Esa persona me dice que
que él no sabía nada de eso, pues por supuesto que fue lo que dijo. Pero Virgilio es llevado a prisión, revocado de unos meses que le faltaron por cumplir, según ellos, que tenía por cumplir de pendiente. Y esto es una causa más. Luego, en el año 2020, noviembre del 2020, Virgilio estaba en las calles repartiendo tratados de José Martí y ya estaba fermentando trabajos con nuevos activistas en otro tipo de organización, de la cual no tengo mucha información porque no las conocía yo cuando yo estaba allá. Pero sí he estado mirando los trabajos, los movimientos que estaba haciendo Virgilio Mantilla con respecto a la obra de José Martí. Estaba promulgando con estos otros activistas de Camagüey, y yo creo que esa es la causa real por la que en noviembre, cuando él se expresa abiertamente y sube a las redes un video apoyando el movimiento de San Isidro, y lo llevan a prisión, lo sancionan a 9 meses, lo llevan a prisión donde se contagia con el COVID-19 y sale de libertad el día 4 de julio en una pésima condición de salud, y 7 días después suceden las protestas del 11 de julio y es llevado nuevamente Virgilio Mantilla a prisión, donde se encuentra en estos momentos por un supuesto desacato, y que, según me cuenta su compañera, la estaba viendo en Kilo 7, que es una prisión para condenados a más tiempo. Virgilio Mantilla pues también estuvo un tiempo apoyando a Juan Carlos González Leiva allá por La Habana. Juan Carlos González Leiva estaba haciendo el consejo de relatores y bueno, pues son de la misma causa del 2002 y estuvieron trabajando juntos un tiempo por allá. Recuerdo que en el 2010 también pues fue el año más agresivo, donde ocurrió esto de la casa de Nancy García López. También Virgilio fue arrestado en cierta ocasión, que cuando estaba yo hospitalizado me llevaban el almuerzo, la comida. Fueron arrestados él y otros más en el camino. Fueron arrestados en varias ocasiones y golpeados saliendo de mi vivienda. Yo quiero aclarar sin pelos en la lengua. No me gusta hablar de cosas negativas, pero hablar a veces justicia. Virgilio Mantilla fue un hombre que en un momento quedó aislado prácticamente, porque el trabajo de la policía política ante tanto activismo primeramente fue de desintegrar o mermar la membresía de la unidad camagüeyana, para lo cual trató de utilizar a personas débiles dentro de esa misma organización y meter también a otros desde fuera para poder penetrar la organización, cosas que siempre de alguna manera u otra pues nos dábamos cuenta y fuimos actuando para detener esa acción o para poder eliminar todo tipo de cizaña. Pero en el año 2011, cuando salí poco después, me entero también que Virgilio había sido a llamar parte para integrar o representar a otras organizaciones del exilio, que al final lo dejaron solo prácticamente. Yo les invito a que voluntariamente, quien desee, pueda hacerse eco de la situación de Virgilio. Si usted ve por allí un post, una foto, un reportaje, puede buscar en internet, poner Virgilio Mantilla Arango, encuentra cualquier artículo y quiere compartirlo, publicarlo para darle más visibilidad, pues que lo haga. Si voluntariamente, le sugiero al que desee hacerlo, lo van a estar haciendo por un hombre que ha sabido entregar su corazón, su alma, sin reservas, a la causa de la liberación de Cuba, que es la causa de liberación de tu familia, de mi familia, de la solución final que necesita nuestro país para salir de tanta miseria, de tanto dolor, de tanto descalabro, de tanto daño moral, económico, antropológico, social, y que este sencillo hombre de allí, de un rinconcito de Céspedes,
el municipio más pequeño posiblemente de Camagüey, ha dado todo, ha levantado su voz, ha entregado sus años, su vida, su juventud de prisión en prisión, evocando las ideas de nuestros padres fundadores de los Mambises, por el bien de todos, para todos y por la libertad y la dignidad que todo hombre merece sobre esta tierra. Te invito a que se haga eco de la situación de Virgilio Mantilla Arango. No es justo, mucha impunidad no debe ser acompañada con el olvido. Muchas gracias por su tiempo. Esto ha sido algunos pequeños rasgos de lo que conozco acerca de Virgilio Mantilla Arango. Lo he compartido con el ánimo de ponerlo en conocimiento de todo el que no tiene noción de quién es este hombre, este cubano que merece nuestra solidaridad.